para aquellos que pues deseen verla y no hayan tenido la oportunidad de estar con nosotros aquí de manera pues virtual, ¿verdad? Pero decimos a veces que está presente en la sesión. Bueno, vamos a comenzar si les parece, si ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, maestro, sí se ve. Bien, Sí. bueno, Sí, pues maestro. hablaremos de la administración de capital de trabajo, ¿verdad? Y de los activos corrientes. Ya sabemos nosotros a qué nos vamos a referir en esta sesión. Una pequeña introducción, bueno, pues el balance general, que es la fuente de información que se ofrece dentro de las organizaciones con el fin de, pues, hacer lo que nosotros, a lo que nosotros nos estamos enfocando aquí, ¿no? El análisis financiero. El balance general de la empresa ofrece información, por un lado, sobre la estructura de las inversiones de la empresa y por otro, sobre la estructura de sus fuentes de financiamiento. La estructura elegida debe maximizar de manera consistente el valor de la inversión de los dueños en la empresa. Esto no es otra cosa más que para poder maximizar el valor de una empresa y qué es lo que buscan sus dueños o sus inversionistas, pues tenemos que hacer una buena estructura financiera entre las inversiones que tiene la empresa y sus fuentes de financiamiento, ¿verdad? En primer lugar, hablaremos del capital de trabajo o la administración financiera a corto plazo. En esta sesión, básicamente lo vamos a hacer en ese sentido, el financiamiento a corto plazo, aunque hablemos después de los activos corrientes. La administración de capital de trabajo o administración financiera a corto plazo. Su importancia es incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La meta es administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa, que acabo de mencionar, así como los pasivos corrientes, que son los documentos por pagar, las deudas acumuladas y las cuentas por pagar, para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la compañía. Sabemos nosotros bien claramente a qué se refiere cuando hablamos de activos corrientes o circulantes y de pasivos de corto plazo o pasivos corrientes, ¿verdad? Las cuentas por cobrar, el efectivo, los inventarios forman parte de los activos corrientes. El capital neto de trabajo, ¿qué se entiende por esto? Bueno, pues los activos corrientes, generalmente conocidos como capital de trabajo, representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio. Esta idea incluye la transición continua del efectivo a los inventarios, a las cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo. Como sustitutos del efectivo, los valores negociables se consideran parte del capital de trabajo. Es decir, los activos corrientes están siempre en un continuo movimiento, ¿verdad? Esa transición que va del efectivo al iniciar operaciones, generalmente, ¿verdad? Y luego pasa a inventarios en materia prima, en producto en proceso, en producto terminado, y luego después a la venta, a cuentas por cobrar, y luego otra vez al efectivo, ¿verdad? Ese proceso vamos a llamarle natural o del ciclo de operación de la empresa. Los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la empresa, porque incluyen todas las deudas de la empresa que se vencen, es decir, que se deben pagar en un año o menos.
Estas deudas incluyen generalmente los montos que se deben a proveedores. Por eso, una de las cuentas más importantes de los pasivos corrientes, pues son las cuentas por pagar, que son a proveedores generalmente. Empleados, las nóminas, y a los gobiernos, que pueden ser deudas acumuladas también. Los bancos, documentos por pagar, entre otros pasivos. Ese es el capital neto de trabajo, ¿verdad? Se define como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. Activos circulantes menos pasivos de corto plazo o pasivos circulantes. Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, pues la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo. Cuando los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto negativo. En general, cuanto mayor sea el margen con el que los activos corrientes de una compañía sobrepasan a sus pasivos corrientes, mayor será la capacidad de ésta para pagar sus cuentas a medida que se vencen, ¿verdad? Eso lo vemos cuando entramos en el tema de las razones financieras, ¿verdad? Me mide la liquidez, la capacidad de pago que tiene una empresa y pues nos habla de los activos circulantes y los pasivos corrientes o de corto plazo. La prueba de la liquidez y la prueba del ácido, si se acuerdan, ¿verdad? Vamos a ver tres conceptos importantes por lo que toca al manejo de los activos corrientes. La rentabilidad, el riesgo y el concepto de técnicamente insolvente. La rentabilidad y el riesgo deben de mantener un cierto equilibrio. Debe de haber un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, ¿verdad? ¿Qué es la rentabilidad? Pues es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la compañía, tanto corrientes como fijos, en las actividades productivas. ¿Qué tanta es esa relación? ¿Qué tan es nuestro margen de ganancia? ¿Qué tanta es nuestra rentabilidad? Y el riesgo, pues es la insolvencia técnica, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus cuentas a medida que éstas vencen. Por eso, cuando hablamos de capital de trabajo, nosotros tenemos que hacer o buscar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Mientras mayor rentabilidad, consideramos que existe más riesgo y a menores niveles de rentabilidad, el riesgo se reduce. Técnicamente insolvente es un concepto que se utiliza. Es la condición que describe a una empresa que es incapaz de pagar sus deudas a medida que vencen. No hablamos de una empresa que está en bancarrota o que ya está en punto de quiebre, ¿no? Hablamos de una empresa técnicamente insolvente. Puede ser que está haciendo un uso inadecuado de los recursos, ¿verdad? Sus periodos promedios de pago son pues muy cortos en relación a sus periodos promedio de cobro y a lo mejor ahí está fallando la cuestión de la liquidez. Por eso llegan a considerarse como técnicamente insolventes. Pero pues lo importante es saber que existe esa situación y vamos a ir viendo cómo podemos identificar en qué posición se encuentra la empresa. La manera en que el cambio del nivel de los activos corrientes de la empresa afecta el equilibrio entre rentabilidad y el riesgo se muestra usando la razón entre activos corrientes y activos totales. Esta razón indica el porcentaje de los activos totales que es corriente, ¿sí? Efectos del cambio de las razones sobre la utilidad y el riesgo. Suponiendo que los activos totales permanecen sin cambio, vamos a dar unos ejemplos aquí con esta tabla que aparece en la diapositiva. La razón es activos corrientes entre activos totales, es decir, el porcentaje de los activos totales que es corriente.
o que son activos circulantes. ¿Qué porcentaje? Si ese cambio en la razón es hacia arriba, es decir, si hay un aumento en esa razón, hay un efecto de disminución en las utilidades y hay un efecto en la disminución del riesgo. ¿Sí? Por otro lado, una disminución en la razón activos corrientes entre activos totales provoca un efecto en las utilidades positiva, es decir, un aumento en las utilidades. Pero eso genera también un aumento en el riesgo, lo que le mencionaba yo anteriormente, ¿no? A mayor riesgo o a mayor rentabilidad, mayor riesgo. A menor rentabilidad, menor riesgo. La razón pasivos corrientes sobre activos totales. Esta indica el porcentaje de los pasivos corrientes, ¿sí?, con respecto al total de activos. Así tenemos que si esta razón aumenta, pues el efecto sobre las utilidades es que éstas aumentan y por lo tanto el riesgo también aumenta. Sin embargo, cuando la razón disminuye, el efecto en las utilidades es hacia abajo, disminuyen las utilidades y disminuye el riesgo, ¿verdad? Son razones muy específicas que nos pueden ayudar a ir monitoreando o analizando la situación de la compañía o de la empresa a la cual nosotros hagamos el análisis, ¿no? La referencia. ¿Cómo va la relación entre activos corrientes, activos totales, entre pasivos corrientes y activos totales a lo largo del tiempo o a lo largo de ciertos periodos de operación? Existe un concepto muy importante en el manejo de los activos corrientes y el activo corriente número uno o el más líquido de todos pues es el efectivo, ¿verdad? Hay una medida que se conoce como el ciclo de conversión del efectivo. Es el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, ¿sí? Bueno, para determinar el ciclo de conversión en efectivo, pues vamos a tener que conocer algunos otros elementos. Por ejemplo, el ciclo operativo. El ciclo operativo es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta del producto terminado. Abarca dos categorías principales de activos a corto plazo: el inventario y las cuentas por cobrar. Se mide en tiempo transcurrido, sumando la edad promedio del inventario, que la vamos a identificar como EPI, edad promedio del inventario, y el periodo promedio de cobro, PPC, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el ciclo operativo? Pues sumando la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro. Sin embargo, el proceso de fabricación y venta de un producto también incluye la compra de insumos de producción, es decir, materias primas, que generan cuentas por pagar. Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos de una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. El tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar, medido en días, es el periodo promedio de pago. El ciclo operativo, ¿sí?, menos el periodo promedio de pago da como resultado el ciclo de conversión del efectivo. La fórmula para calcular el ciclo de conversión del efectivo pues es el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. En la fórmula anterior teníamos el ciclo operativo es igual a la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo se va identificando la fórmula al final. Aquí tenemos el ciclo de conversión del efectivo. Al sustituir los componentes del ciclo de operación, tenemos que el ciclo de conversión del efectivo es igual a la edad promedio del inventario, es decir, combinando las fórmulas anteriores, que es CO y PPP en una fórmula
más amplia, tenemos que el ciclo de conversión del efectivo es igual al ciclo de operación que compone EPI, edad promedio del inventario, más el periodo promedio de cobro, menos el periodo promedio de pago. Este es el ciclo de conversión del efectivo, ¿sí? Es evidente que si una empresa modifica cualquiera de estos periodos, cambiará el monto de los recursos inmovilizados en su operación diaria. Por eso es importante hablar acerca de la administración de los activos corrientes y conocer cuál es el capital de trabajo, ¿verdad? No nada más saber que tenemos activos corrientes, pasivos corrientes y que nuestros activos corrientes superan a nuestros pasivos corrientes, sino también identificar cuál es el ciclo de operación, el ciclo de conversión del efectivo, la edad promedio de los inventarios, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago. Todo esto dado en días, en tiempo, ¿verdad? Y que nos va a permitir pues hacer una mejor administración de, de esas fuentes de financiamiento internas que tenemos. El financiamiento de las necesidades del ciclo de conversión del efectivo. Podemos usar el ciclo de conversión del efectivo como base para analizar cómo financia la empresa la inversión requerida en activos operativos. Primero, diferenciamos entre las necesidades de financiamiento permanente y estacional y después describimos las estrategias de financiamiento estacional, tanto agresivas como conservadoras. Tenemos entonces diferentes formas de administrar, ¿sí? El efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los periodos por promedio de cobro, los periodos promedio de pago. El primero, pues son las necesidades de financiamiento permanente versus necesidades de financiamiento estacional. Si las ventas de la empresa son constantes, entonces su inversión en activos operativos también será constante y la empresa solamente tendrá necesidad de financiamiento permanente, ¿verdad? Una empresa que vende un cierto producto y que a lo largo del año, ¿verdad? Son constantes esas ventas, pues tiene necesidad de un financiamiento permanente. No va a cambiar a lo largo del tiempo, en un año, ¿verdad? Es lo mismo en los periodos de enero, de febrero, igual hasta mayo, julio, diciembre. El periodo es constante, el ciclo operativo es constante. Las ventas son constantes. Si las ventas de la compañía son cíclicas, entonces su inversión en activos operativos varía a través del tiempo de acuerdo con ciclos de venta y tendrá necesidades de financiamiento estacionales o temporales, además del financiamiento permanente requerido para su inversión mínima en activos operativos. Siempre va a haber una necesidad de una inversión permanente, lo mínimo que se requiere para ir o trabajar durante todo el año, pero va a haber ciclos durante el año donde se va a requerir más financiamiento, ¿verdad? Entonces ahí debe de aplicarse una política distinta, ¿verdad? Necesidades de financiamiento estacionales. Hay otro tipo de estrategias o de planificación del financiamiento que son estrategias agresivas versus conservadoras de financiamiento estacional. Los fondos a corto plazo por lo general son menos costosos que los fondos a largo plazo. Ya en temas anteriores de finanzas hemos visto que las tasas de interés de corto plazo se aplican a líneas de crédito con pues menor riesgo de incumplimiento, ¿verdad? Son las que se otorgan y que pues tienen un cierto monto esas tasas de interés. Y a veces las de largo plazo son más costosas por los montos y porque pues son no tan fácilmente ofrecidas, no son un producto que encontramos con facilidad, se requiere una
una preevaluación distinta. La curva de rendimiento tiene comúnmente una pendiente ascendente. ¿Cuál curva de rendimiento? Pues la de la tasa de interés de los fondos, ¿verdad? Tiene una pendiente ascendente, es decir, mientras más largo sea el plazo, mayores son las tasas de interés o mayor es el costo del financiamiento. Sin embargo, los fondos a largo plazo permiten a la empresa inmovilizar el costo de sus fondos durante un periodo y evitar así el riesgo de aumento en las tasas de interés a corto plazo. Además, el financiamiento a largo plazo garantiza que los fondos requeridos estén disponibles para la empresa cuando se necesiten. Ahí hay que evaluar qué es más importante, ¿verdad? Mantener esa liquidez en el corto plazo o mantener una liquidez a lo mejor un poco más costosa en cuanto al financiamiento, pero por un periodo de tiempo más largo, a lo largo de el año, por ejemplo, ¿sí? Ahí hay que medir cuál es la estrategia, ¿sí? Si es una estrategia agresiva o una conservadora para el financiamiento estacional. El financiamiento a corto plazo expone a la compañía al riesgo de que ésta no sea capaz de obtener los fondos requeridos para cubrir sus necesidades máximas estacionales. Con una estrategia agresiva de financiamiento, la empresa financia sus necesidades estacionales con deuda a corto plazo y sus necesidades permanentes con deuda a largo plazo. Con una estrategia conservadora de financiamiento, la empresa financia sus necesidades tanto estacionales como permanentes con deuda a largo plazo. ¿Por qué le llamaremos agresiva? Pues por el riesgo que implica, ¿verdad?, manejar dos tipos de deuda con respecto a su vencimiento, de corto y de largo plazo. Manejamos diferentes tasas o diferentes costos del financiamiento y hay que estar más atento en el momento de cubrir los requerimientos de pago, ¿no? Que con la estrategia conservadora, que pues es un poco más laxa en el sentido de que pues va a ser una deuda a largo plazo y bien determinadas las tasas de interés cobradas en esa fuente de financiamiento. Estrategias para administrar el ciclo de conversión del efectivo. Vamos a ver estas últimas el día de hoy y con eso terminamos nuestra sesión. Algunas empresas establecen metas para el ciclo de conversión del efectivo y luego supervisan y controlan el ciclo real de conversión para obtener el valor deseado. Un ciclo positivo de conversión de efectivo significa que la empresa debe usar pasivos negociados, como préstamos bancarios, para apoyar sus activos operativos. Es un ciclo positivo. Los pasivos negociados tienen un costo explícito, de modo que la empresa se beneficia si disminuye al mínimo su uso para apoyar los activos operativos. En pocas palabras, la meta es disminuir al mínimo la duración del ciclo de conversión del efectivo, lo que reduce al mínimo los pasivos negociados. Si nosotros regresamos rápidamente a la fórmula, pues llamarle fórmula general para determinar el ciclo de conversión del efectivo, pues vamos a darnos cuenta que mientras este pueda ser más corto, pues la empresa va a tener una capacidad para cubrir sus compromisos de manera más eficiente. ¿Por qué? Pues porque la edad promedio del inventario puede ser, mientras más rápido mejor. Aquí hablamos, se me viene a la mente el justo a tiempo, que trata de reducir al mínimo la edad promedio del inventario, ¿verdad? Es casi cero la edad promedio del inventario en el justo a tiempo. Pero pues si no hablamos de una empresa con esa estrategia de abastecimiento de materias primas o productos de comercialización, pues la edad promedio de inventario que sea la mínima que podamos determinar o manejar. El periodo promedio de cobro, pues que sea también lo más corto posible. Y el periodo promedio de pago, pues casi que sea de contado, ¿no?
El periodo promedio de pago nosotros podemos extenderlo hasta donde más podamos, y eso pues va a hacer que el ciclo de operación vaya siendo más positivo o más favorable. Bueno, por último hablaremos de cómo podemos aplicar las estrategias para lograr el objetivo de hacer una eficiente administración del efectivo o el ciclo de conversión del efectivo. Esta meta se logra por medio de la aplicación de las siguientes estrategias. 1. Hacer una rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin desabastos que ocasionen pérdidas de ventas. El justo a tiempo es lo que me dice que debe de ser, ¿no? Que sea tan rápido el inventario o la rotación del inventario que ni tengamos inventarios prácticamente. Pero pues si no se logra eso, pues tratar de que sea lo más rápido posible sin que eso provoque desabasto y que también no haya pérdida de ventas. La segunda es cobrar las cuentas o hacer efectivas las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible. Le voy a quitar esta palabra de cobrar y le voy a poner los, hacer, o más bien convertir. Ay, ¿qué estoy haciendo? Convertir a efectivo las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a las técnicas de cobranzas muy agresivas. A veces tenemos que vender a crédito si queremos incrementar el volumen de ventas. Sin embargo, pues se pueden vender a crédito, pero también tratando de reducir, ¿verdad?, el periodo de conversión de esas cuentas por cobrar al mínimo, sin perder ventas. Número 3, controlar los tiempos de envío, aunque ya no se utiliza mucho el correo, procesamiento y compensación para reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al pagar a los proveedores, ¿verdad? Se hacen ya las transferencias electrónicas y son casi inmediatas, al menos que sean depósitos de cheques de un banco a otro. Bueno, pues eso hacerlo lo más eficiente posible. El sistema bancario actualmente pues nos agiliza y podemos controlar muy bien esos tiempos de procesamiento, ¿verdad? De compensación de pagos, de cobranzas, etcétera. Hay que manejar esos tiempos lo más eficientemente posible. Y número 4, pagar las cuentas pendientes lo más lentamente posible, sin perjudicar la clasificación de crédito de la empresa. Sabemos nosotros que también hay compañías que, sobre todo las que ofrecen créditos al consumo, que pues no ven con muy buenos ojos que les liquiden tan rápido las cuentas. Para ellos es importante que se tomen el plazo, ¿verdad?, que se estipuló, y en ese momento pues están cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? En el caso de pagar las cuentas pendientes, pues hay que hacerlo lo más lento posible, que es una sugerencia que nos da aquí el autor, sin perjudicar la clasificación de crédito de la empresa, ¿no? Que vaya a caer ahí en un riesgo de insolvencia. Bueno, este es un tema muy interesante en función a que, pues en todas las organizaciones del tamaño que éstas sean, manejan estos elementos que son básicos en la administración de los negocios, ¿no? Sabemos que la vida de un negocio depende en gran medida de su manejo o del manejo que se haga del capital de trabajo, ¿sí? Podemos tener un excelente producto, unos procesos de producción adecuados, un mercado que pues nada más volteamos y lo vemos y es un mercado que crece cada vez, pero si tenemos un manejo
ineficiente del capital de trabajo, pues la empresa va a caer en situaciones de riesgo, de insolvencia, va a caer en situaciones de falta de liquidez. Y la liquidez es fundamental para que el negocio siga vivo, ¿verdad? Hay muchas empresas que dicen vendo y vendo y vendo, pero siempre ando preocupado porque no hay suficiente dinero siempre para cubrir las cuentas esenciales, ¿no? Y pues lo que está pasando es ahí que hay una deficiente administración del capital neto de trabajo. Bien, Reina, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Es referente al ejercicio que nos dejó de como actividad de tarea. El de esta Eh, semana. sí, el de esta semana. Sí, así es. Es del ciclo de conversión del efectivo. Ajá. En las indicaciones que nos dejó ahí, nos apareció algo así como que de 10 días, pero el actual es de 10 días y el propuesto es de 30. Uh-huh. Nos dejó un recuadrito que decía de 20. O sea, vamos a tomar el recuadro, Sí, el el, recuadro. el cual es, y cambiar nada más Sí, esa cifra, el 20. esos datos, sí. El Exacto. recuadro no lo pude pegar ahí en donde está la redacción de la actividad, pero está en un archivito a un lado, ¿verdad? Sí, 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 ya lo Ok. tengo, nada más que tenía esa duda porque Sí, dije, no va a ser que sea de 10 días o en no, vez de 30 o ahí como que ya o sea, la indicación no coincidía con el recuadro, más que todo. pero ya ahorita aclaraste, ¿verdad? Sí, entonces nada más por decir, en el que viene aquí en el libro, en vez de 30 serían Así es. 20 días y ya nada más cambiaríamos, o sea, ahí te da 50 y así, Sí, ¿verdad? está muy sencillo. Aquí Sí, sí, está sencillo. lo importante es que tengamos presente, ¿verdad? Que uno de los elementos importantes del administrador financiero, pues es este. No nada más pensar en desarrollar productos o más bien productos financieros o hablar proyectos de inversión o pensar en cómo pagar las utilidades, lo que hemos visto en las sesiones pasadas. Algunos aspectos muy importantes del administrador financiero o de un administrador dentro de una organización es el manejo de estas cuentas corrientes, ¿verdad? Porque como les comentaba yo hace un momento, la liquidez pues nos conduce, o la falta de liquidez conduce a la insolvencia, y la insolvencia se traduce después en una quiebra, no en una situación difícil para la organización. No saben por qué no hay dinero, por qué no hay efectivo. Bueno, pues porque hay una mala administración del capital neto de trabajo. Y es ahí donde podemos aplicar mucho en nuestro trabajo, en nuestra prestación profesional cuando ya estemos en esa oportunidad, y son siempre bien vistos por los dueños de los negocios, ¿verdad? Quieren que uno les diga cómo hacer para manejar bien su dinero dentro de los negocios, sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, pues está en los periodos de tiempo que incurres en uno y en otro, en otra actividad de dentro de las fundamentales de la empresa, ¿no? Que son pues las ventas, o antes de las ventas, la operación o la fabricación de un producto, desde la adquisición de la materia prima, el producto en proceso, el producto terminado, la venta, cómo pagarle al proveedor, cómo hacer el cobro con el cliente. Todos esos periodos deben de estar bien ajustados para que no haya problemas al momento de cubrir los compromisos de corto plazo. Sí, Pues bien, profesor, también tenía otra duda aquí antes que se me pase. Al final de ese ejercicio que nos dejó, dice que aumentó la utilidad anual del 0.12%. Ese también lo vamos a dividir, ¿verdad? En 0.12%, que viene siendo los meses del año, o no sé, o como ese 0.12% de dónde sale. bueno, acuérdate que aquí vimos ahorita alguna relación que hay entre los activos circulantes y total de activos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las utilidades si aumenta esa razón, o si disminuye? Igual la de los pasivos corrientes sobre los activos totales, ¿verdad? Ahorita no tengo en claro el ejercicio, denme oportunidad de abrir el, el mismo.
Profe, sí, buenas noches, soy Maribel. Sí. También estaba checando el problema que comenta que nos encargó y sí hay situaciones o hay números que no comprendo de dónde salen. La verdad es que yo soy mala para las matemáticas, entonces, y más nada más así de verlo, ojalá tuviera usted la oportunidad y el tiempo para, en el ejemplo mismo, estar explicándonos un poquito, maestro. Ahí nos hace referencia a un ejercicio, ¿no? En el libro de texto. Sí, ahí viene, compañera, en el apéndice viene explicado, está sencillito, es multiplicación y división nada más lo que tenemos Sí, que es hacer. un ejercicio muy sencillo, no es mayor complicación en términos matemáticos, ¿eh? Más bien yo diría son operaciones aritméticas, ¿verdad? Porque así hay algo de pues fórmulas y todo ese rollo no la vas a encontrar, pero sí me resultaría, pues, yo califico lo que ustedes realizan, el esfuerzo que hacen, lo que me presentan, ¿verdad? Muchas de las veces si el resultado no es el esperado, pero veo que hacen el procedimiento y hacen el cálculo, o al menos hacen el esfuerzo por encontrarlo, pues tienen una calificación, ¿verdad? Estoy aquí en la actividad, es... caray, todavía no llego. Esta es la 7, la 9. Dice, descripción de la tarea, estimado alumno, en esta actividad deberás definir los siguientes conceptos, ¿no? Vienen nueve conceptos por definir: capital de trabajo neto, rentabilidad, técnica insolvente, que los vimos el día de hoy, ciclo de conversión del efectivo, ciclo operativo, la estrategia agresiva del financiamiento, la estrategia conservadora del financiamiento y la fórmula para calcular el ciclo de conversión del efectivo. Bueno, el problema, analiza el problema del apéndice AE 14.1 de la página 574-575. Perdón, de esa página. La solución viene en el apéndice al final del libro. Ahora resuélvelo, pero con una variante. La compañía está considerando un plan que extendería 10 días más el plazo de pago de sus cuentas por pagar. Es decir, extender el plazo 10 días en lugar de extenderlo 20 días como lo señala el libro, quedando de la siguiente manera. Y para eso pues les mostré yo ahí les di una tabla. Déjenme ver si tengo oportunidad de abrirla. Y o sea, en esa tabla lo único que vamos a cambiar es el propuesto, ¿no? Así es. A 20. Así es, te dice datos básicos, días, componente temporal. El actual, pues es del periodo promedio de pago de 10, el propuesto es de 20, el periodo promedio de cobro es de 30 y el propuesto queda igual de 30, la edad promedio de inventario de 40 días y el propuesto es de 40. Simplemente, así como está en el ejercicio de la página 440 y la que menciona ahí, vas a hacerlo ahora, pero con la propuesta. Y listo, ese es el ejercicio. ¿Sí? Ok, a mí yo ya estoy viendo lo que es el apéndice, profe, el AE 14.1. Y sí, hasta la reducción del CSE, hasta ahí pude yo realizar. Pero, por ejemplo, viene cuentas por pagar, entre paréntesis, plan vigente, igual 10 días por, ¿de dónde salieron los 14 millones? A ver, vamos a abrir el libro. Ya detuve la grabación. Voy a detener la grabación y vamos a continuar, ¿sí? Gracias por la su grabación. asistencia.